Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya estoy, ya pongo la cámara, dame un segundito. Bueno, ¿se ve más o menos bien ahí? Más o menos, me da mucho. Ahí está mejor, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? No sé si me conocen, mi nombre es Sebastián Martínez. Formo parte de lo que sería en el plan viejo la Comisión 2 con Guillermo Garaguzo, Virginia Carrera y Marcela Bernal. Y en el plan 2018 nos toca lo que sería la parte intermedia de clases, así que es la primera vez que tengo clase con ustedes, ¿verdad? Eh, bien, hoy nos toca ver lo que serían los puntos 3, 4, 5 y 6 de la bolilla 10. Esto es conclusión del concurso, nulidad del acuerdo, incumplimiento del acuerdo y quiebra pendiente del cumplimiento del acuerdo. ¿Hay alguien en el chat? Ah, ahí está. Buenas tardes. Bueno, antes de seguir con estos temas, me gustaría saber si tienen alguna duda o alguna cuestión previa, como para no abordar temas nuevos sobre bases no firmes, digamos. Tengamos en cuenta que todo lo que estamos viendo es una continuación del trámite del proceso concursal preventivo. Bien, así que bueno, si tienen alguna duda de lo anterior, les pido que aprovechen y me hagan las consultas pertinentes. ¿Están ahí? Sí, están muy callados y calladas. La última clase que ustedes tuvieron, estuvieron viendo lo que es los efectos del acuerdo homologado. ¿Bien? La última clase no tuvimos, profe, porque faltó el docente. ¿Qué les tocaba? El día... Creo que fue el día de que había examen, entonces por ese motivo no pudieron. Ah, bien, bien, bien. Bueno, entonces, menos mal que hice la consulta, no lo recordaba yo. Vamos a ver lo que sería, lo que tendrían que haber visto, así arrancamos de ahí. Comprendemos un poquito más los temas y arrancamos de ahí. Programa. Clase segundo cuatrimestre. ¿Qué fue el miércoles pasado? Sí, el miércoles pasado, pero de igual manera el miércoles pasado tocaba la bolilla Sí, 8.2. 8.3 y punto 4 y pronto pago. Lo que sería 10.1 y punto 2, que sería lo anterior a que vendría homologación y efectos del acuerdo homologado. Ustedes ya tuvieron oportunidad de, no sé si habrán leído material, pero ya está disponible, digamos. Es así. Así que bueno, en este caso vamos a seguir con la bolilla 10, más allá de que si tienen alguna duda lo que tiene que ver con los puntos estos de la bolilla 8, también podemos charlar algo, pero es un tema que no tiene que ver con el actual. Son de tema de verificación
y pronto pago. Si quieren lo dejamos para el último ratito de la clase, como ustedes prefieran. Lo mismo si tienen alguna pregunta o cualquier cosa. Total, hoy al tener todo el material disponible a medida que vamos avanzando con las clases, disponible en el campus virtual, hay cosas que por ahí ya pueden haber leído. Bueno, entonces vamos a seguir con esto y después, si quieren ver lo de la clase esta, lo vemos tranquilamente. Aquí, Profe, sí, perdón. bien, Yo tengo- se animaron, eso, hagámonos amigos. Si no le estoy hablando nada más, por suerte el lunes ya arrancamos con algunas presenciales, pero no me acostumbro después de un año y pico con esto, porque es como que le estoy hablando a la pantalla, no sé si están ahí. Bien, ¿quién habló? Abril, sí, decime. Abril. No, yo tengo una duda respecto a un tema que vimos hace unas clases de los Sí, créditos fiscales. ¿Estos ajá. tienen privilegio o son quirografarios? ¿O qué tipo de privilegio tienen? Bueno, los créditos fiscales tienen un tratamiento muy particular en la ley y además tienen un tratamiento mucho más particular en la práctica. Se les otorgan dos tipos de privilegios. El capital por impuestos, tasas y contribuciones que graben un bien determinado, por decirlo de alguna manera, lo que sería el impuesto inmobiliario, lo que sería bienes personales, por ejemplo, de AFIP, que graban un bien determinado, tienen privilegio especial. Estamos hablando de capital, privilegio especial sobre el producido de ese bien o de esos bienes. ¿Se entiende? Y en el caso de impuestos, tasas y contribuciones que no graban un bien determinado, se me ocurre ingresos brutos, ganancias, en esos supuestos tienen privilegio general sobre valga la redundancia, generalidad del patrimonio, privilegio del artículo 246. Siempre estamos hablando de capital. Ahora, ¿qué sucede en la práctica con, por ejemplo, es lo que tiene que ver con las propuestas que se le puede hacer a los acreedores? Ustedes seguramente ya habrán visto que eh, el concursado tiene la posibilidad de hacer una gama de propuestas bastante amplia a la hora de ofrecer el acuerdo, con una limitación más allá de que da un montón de ejemplos. La única limitación que realmente tiene que ver con que no sea una propuesta potestativa o que dependa de su propia voluntad. Pero cuando se trata de créditos fiscales, esto en la práctica queda mucho más limitado, porque la mayoría de los entes tienen planes de pago específicos para concursados. Entonces, si uno va a FIP, a ARBA, a la municipalidad, a OCE, y les dice: hola, ¿qué tal, señora FIP, yo necesito, yo les ofrezco pagar el 60% en 4 años con un interés así, así, se van a quedar mirándolas. Tiene que firmar el plan R432 para concursados que tenemos en este momento. No, pero yo hice la propuesta y la ley me permite, tiene que firmar el plan. No hay alternativas. O sea, los planes generalmente son bastante laxos, salvo que sea una deuda enorme, son buenas facilidades, pero no hay una posibilidad real de lo que dice la ley de tener un arbitrio a la hora de realizar la propuesta por parte del concursado. Entonces es aconsejable, de hecho generalmente lo hacemos, siempre en realidad lo hacemos cuando hay que ver fiscales, crear una categoría aparte. ¿Recuerdan el tema de la categorización? Crear una categoría aparte para acreedores fiscales, donde la propuesta es justamente el acogimiento de los planes de regularización que cada ente posea. ¿Está? Porque si hacemos otra cosa, no vamos a tener conformidades. La parte buena es que si uno firma esos planes de regularización, el acuerdo está. La parte mala es que son, como todo lo que tiene que ver con eh, el Estado, casi todo, muy burocráticos y los plazos se extienden muchísimo. No tanto en AFI para el acogimiento a moratorias, pero en el caso de ARBA es prácticamente hay que pedir las prórrogas en el periodo de exclusividad por estos temas. Pero bueno, los juzgados ya lo saben también. Bueno, me extendí un poco con otras cuestiones de créditos fiscales, pero va un poquito con la pregunta que hacías, Abril. No sé si has comprendido.
se quedó congelada, Abril. ¿Alguien más había hablado? Profe, yo tengo una consulta Sí, de Alma. el tema que no se pudo dar en la clase pasada. El ¿Sí? doctor Garabuso nos subió videos. Ajá. En uno de esos videos, le consulto porque estaba usted en la clase, es sobre pronto pago. No sé si Ujú. prefiere que se lo pregunte ahora o al final. Vamos ahora, ya estamos con esto. Sí, no hay problema. ¿Hasta qué momento lo puede solicitar un acreedor laboral cuando no está incluido en el informe del síndico? El pronto pago no tiene, a diferencia de lo que sería la verificación tardía, que tiene un plazo máximo de extensión de 2 años, no tiene un plazo prescriptivo. Ahora, sí lo tienen los créditos laborales. ¿Y cuál es el plazo de prescripción de los créditos laborales? 2 años. Entonces, vamos a tener que manejarnos con el plazo prescriptivo original porque justamente coincide con el plazo máximo que tiene la legislación concursal. Por eso no se ha hecho una diferencia en este supuesto. O sea, obviamente los créditos que estamos reclamando no tienen que estar prescriptos para ser incluidos dentro del pronto pago. Bien, no lo dice, pero cuando en realidad, para que nos quede claro, lo que nosotros tenemos que ver es que cuando no está, todos los plazos son de 2 años o menos prescriptivos para cualquier tipo de crédito. Todos los plazos son de 2 años o el plazo original de la obligación si es menor. Recuerden contestar eso en el examen si les llegamos a preguntar cuál es el plazo de la verificación tardía, porque no siempre es 2 años. Hay montones de créditos que tienen plazos de prescripción menores y en ese caso se mantiene el plazo de prescripción original, no se extienden los plazos, se achican los que son mayores. En el caso de los créditos laborales, tienen el mismo plazo que tenían originariamente. Recuerden también, con respecto al pronto pago, que hay dos posibilidades. Están incluidos en el listado del artículo 11, inciso 12, no recuerdo el inciso. El síndico tiene que hacer un informe estableciendo de acuerdo a la documentación que tiene el concursado de quiénes son, el 12-11, quiénes son los acreedores laborales que surgen de los libros, los pasivos laborales. Entonces, esos acreedores ya están, al estar incluidos en ese listado, ya tienen el derecho a percibir sus créditos. Esa es la parte buena. La parte mala es que para que esto ocurra tiene que haber fondos líquidos en el expediente, o si no se va a pagar con el 3% del ingreso bruto de la concursada. Me ha pasado en la práctica que hay supuestos donde si la empresa no tiene actividad, el 3% es nada, literalmente. Entonces es como que quedan estos acreedores laborales en una suerte de limbo, porque no pidieron verificación, o sea, no van por la vía ordinaria de verificación, pero tampoco están beneficiados por el pronto pago. Generalmente es conveniente cuando se trata de un acreedor laboral, salvo que uno sepa que hay fondos y que se puede cobrar, generalmente es conveniente participar por la vía ordinaria verificatoria para de esta manera poder tener los dos derechos, no solo el derecho al cobro, sino el derecho político a levantar la mano, a votar en realidad, donde de alguna manera se le puede dar una mano a la empresa para que siga funcionando, pero lo más importante también decir, acá estoy, no se olviden de mí, y en el supuesto de que sea una intención de salir adelante de la empresa, va a tener que tratar de obtener mi conformidad específica para poder lograr la homologación del acuerdo. Entonces, la segunda alternativa que tienen los acreedores, si no están en el pronto pago automático, es la que preguntabas vos recién, Dalma, que sería pedir, promover un incidente de pronto pago que aún rechazado habilita la posibilidad de iniciar un reclamo por la vía verificatoria, que seguramente ya no será temporánea. Y si no, si su crédito todavía no está del todo configurado o el proceso está lo suficientemente avanzado, iniciar o continuar el proceso individual
ante los tribunales respectivos. Esto también tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que no sacamos la causa de sus tribunales originales, que se supone que entienden mucho más del tema laboral, que un juzgado civil y comercial, que es el que está llevando el proceso concursal. Entonces, seguramente se tratará mejor el tema. Y por supuesto, el tema de la producción de la prueba. ¿Por qué? Porque en el caso de la verificación temporánea solamente se pueden acompañar prueba documental. Ahora, en un proceso individual, puedo pedir pericias, puedo obtener las declaraciones de testigos, la confesional, tengo un amplio espectro probatorio. Esas son las ventajas. ¿Cuál es la desventaja? Que esos procesos muchas veces terminan tardando más que el proceso concursal. Entonces uno llega con una hermosa sentencia y va a tener que plegarse, si hubo un acuerdo, a lo que hayan acordado el resto de los acreedores con el concursado, o si no hubo un acuerdo, va a tener que participar en la quiebra. ¿Está claro? Entonces, eso es la parte mala, o sea que los demás negociaron por uno. Nosotros habíamos hecho una ponencia hace un tiempo con Guillermo, que justamente se llamaba Nosotros negociamos por usted, cuando había salido esta reforma a la legislación. Pero bueno, son alternativas que uno como acreedor tendrá que evaluar en el caso concreto. Lo bueno es que hay un menú de opciones para los acreedores laborales. Bien, lo mismo con el tema de privilegios. Tienen tanto privilegio especial sobre materias primas, mercaderías y maquinarias, como privilegio general sobre el resto del patrimonio cuando no haya alcanzado o cuando ese acreedor no tenga privilegio especial. Esto lo vamos a ver más profundidad en la segunda parte, el tema de los privilegios, pero bueno, vemos que se hace lo que se puede, por decirlo de alguna manera, con respecto a los acreedores laborales. Algunas veces son normas más declamativas que operativas, más programáticas que operativas, pero todas las últimas reformas de la legislación, todos los últimos cambios que hubo, han estado orientados a tratar de reconocer mayores derechos a los acreedores laborales, el tema de las cooperativas de trabajo y demás. Bueno, no me voy por las ramas, pero por ahí estaba la respuesta a lo que preguntaba Dalma, ¿bien? Hola, Nazaret. Hola, doctor, disculpe, recién ¿Qué tal? llego a casa. No hay ningún problema, por favor. Bueno, le comentaba que estamos haciendo una especie de ping-pong porque no tuvieron la clase pasada, entonces por ahí alguna cosa que les podía haber quedado alguna duda, antes de abordar los temas que nos tocan hoy, que sería la continuación de la bolilla 10. El viernes tiene con la doctora Bernal la bolilla 11, que es agrupamiento, garante y acuerdo preventivo extrajudicial. Hoy vamos a terminar lo que sería el concurso preventivo como proceso. Después vamos a ver algunas variantes del mismo, la bolilla 11 y la bolilla 12, que sería salvataje. Bien, y con eso ya estamos para el examen en breve, ya no les queda mucho. Profe, ¿entra la Bien, bolilla 13 sí, y 14 de quiebra? no, Porque en cronograma tres, me figura que sí, por eso. la 13 y la 14, Sí, me parecía raro porque normalmente, por lo que se no, comenta, quiebra entra para la segunda. hay clases de la 13 y la 14, pero primero que las clases son 2 días antes del examen, con lo cual tan malos no somos, Dalma. Y segundo, que lo que se toma siempre, lo que se divide esta materia en lo que sería concursal, preventivo, los procesos concursales preventivos, que abarcan hasta la 12, y la quiebra, que sería de la 13 hasta la 21. Bien. Yo pensé que como estaba ahí entraba, así que qué O buena sea que entra hasta noticia. salvataje. Claro. ¿Cómo? Entra hasta salvataje. Entra hasta salvataje, sí, Tenemos así la es. clase igual, pero se evalúa en la segunda parte. Exacto. Bien, gracias. Exacto. No me ha dicho Guillermo nada diferente y vamos a tomar el 29 a las 15 horas. Sí, bien. Ves que después también tenés
Antes de recuperatorio tenés la bolilla 16.1 y punto 2. Y no se lo vamos a tomar al recuperatorio tampoco. Acá estoy mirando el cronograma justo. Así que quédense tranquilos, tranquilas que no. O sea que entre el parcial y el El recuperatorio las anfitrión clases inhabilitado. continúan también. Sí. Sí, porque no, estamos medio apretados con el cronograma, con los días, sino. Tenemos que tener, fíjense casi todo, estamos terminando el 17 de diciembre. Así que estén en el segundo parcial, es el 10 de diciembre y el 17 de diciembre tendrían lo que es el recuperatorio. Un segundito. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Piensen, si no ya seguimos con lo que tenemos que ver hoy. Qué silencio. No, pues creo que Las por ahora clases. no. Bueno, van leyendo el material, les presenta alguna dificultad más allá de, por supuesto, la parte de entenderlo, ¿no? Pero digo, les resulta útil, los trabajos les han servido. ¿Qué trabajos hicieron hasta ahora? A ver. De Hicieron casi todas las bolillas tuvimos, no sé, creo que sí, fueron las menos. el 1. Yo tenía una duda, pero que se presentó justamente hoy en el grupo terminando el trabajo práctico número 2, digamos, grupal. No sé si ya lo preguntaron las chicas. No. Teníamos dudas acerca de si los créditos laborales tenían un privilegio general o especial. Sí, lo hablé hace un cachito, pero te lo respondo. Bien. Los créditos laborales tienen los dos privilegios, tienen privilegio general y especial. El privilegio especial del 246, inciso segundo. Pensé que había sacado la cámara. Y el privilegio general del 241, inciso segundo, el privilegio especial, y el general del 246, inciso primero. El especial, que recae sobre el producido de bienes determinados, es sobre las materias primas, mercaderías y maquinarias que se encuentren en el establecimiento donde el trabajador desarrollaba actividades o desarrolla en el caso del concurso, ¿no? Entonces, ustedes dirán, si tiene especial, ¿por qué tiene general? Bueno, porque puede ser que esos bienes no alcancen, entonces yo siempre explico los privilegios como si fuera un edificio, ¿no? Donde tenés un sótano donde están los subordinados, una planta baja donde están los quirografarios y después los distintos pisos. En este caso no caen directamente a la planta baja, sino que pasarían a el privilegio general si no alcanza el especial. O si en el lugar donde desarrollan actividades no hay materias primas, mercaderías y maquinarias, porque se trata de una empresa de servicios donde hay 4 escritorios y 5 computadoras y nada más, o en el caso de algunos rubros muy específicos, no quiero extenderme en eso ahora porque es un tema como decíamos que lo íbamos a ver en la segunda parte, en rubros muy específicos que no se encuentran incluidos dentro del privilegio especial, pero por una cuestión de redacción, ni siquiera creemos que haya sido, que hayan pretendido diferenciarlo, sino que muchas veces el legislador ha cometido ese error de querer ser tan casuístico que genera toda esa duda de si esto es taxativo, si no es taxativo. ¿Qué sucede? Los privilegios no pueden ser interpretados en forma masiva, sino restrictiva. Entonces, donde no dice que hay privilegio, no lo habría. Por eso también hay supuestos de quirografarios laborales, ¿bien? Eso hay que verlo en cada caso, porque el trabajo, pues no llegué a verlo, recién lo estaba buscando, el trabajo, ¿de qué trataba? A ver. No, bueno, nosotros teníamos el caso de un incidente por una verificación tardía y después Perfecto, una sentencia sobre la verificación. Entonces, bueno, nada, sí, acá lo fuimos estoy viendo viendo. los distintos legajos y en uno de ellos se planteó esa duda entre nosotras, pero no, Sí, nada más profundo que eso. Correcto. Acá lo estoy mirando. Era Bueno. de un trabajador que tenía una indemnización por despido, preaviso, Bueno. y demás rubros. Bueno, ahí no hay inconveniente, es todo privilegio especial.
O sea, en ese caso, igualmente en la verificación, en este supuesto, ustedes mándele privilegio especial y en el peor de los casos la sindicatura no lo aconsejará o el juez dirá que no. Pero fíjense, el 241 dice créditos por remuneración, el artículo que hablamos recién, remuneraciones debidas al trabajador por 6 meses y los provenientes de indemnizaciones de accidente de trabajo, antigüedad, despido, falta de preaviso, fondo de desempleo sobre mercaderías, materias primas y maquinaria, que siendo propiedad del concursado se encuentren en el establecimiento donde haya prestado sus servicios o que sirvan para su explotación. Es decir, remuneraciones por 6 meses. Si se le deben más meses de remuneración, ya no entra en el especial. Y habla de indemnizaciones específicas, antigüedad, despido, si bien son varias, estarían faltando. Ahora, el 246 de privilegios generales habla de remuneraciones y subsidios familiares por 6 meses. Esto para mí lo redactó nada más otra persona, pero bueno, como le decía recién, genera la duda de si en el otro lo quisieron poner o no, pero no lo pusieron. Y los provenientes de indemnizaciones igual, accidente de trabajo, antigüedad de despido, falta de preaviso, y agrega vacaciones, sueldo anual complementario, importes de fondo de desempleo y cualquier otro derivado de la relación laboral, incluyendo intereses por 2 años. Eso en el supuesto de privilegios generales. ¿Bien? También se incluyen los intereses por 2 años por el 242, inciso primero, en el caso del privilegio especial. Pero bueno, como ven, el privilegio general es un poquitito más amplio y vemos también dónde puede surgir el carácter quirografario, un crédito laboral, cuando se trate, por ejemplo, de intereses mayores a 2 años o cuando se trate de remuneraciones mayores a 6 meses, por darles un ejemplo. Bien, lógicamente en la práctica, si se deben más de una cantidad de meses, seguramente el trabajador se dé por despedido y esto se traduzca en en una indemnización por despido antes de que se le lleguen a deber 6 meses. Es raro que alguien esté trabajando tanto tiempo sin percibir el dinero, pero bueno, son hipótesis que algunas veces en la práctica se dan y en la teoría están previstas. Bien. Acá me trajeron un cafecito. Bueno, si se acuerdan algo más, acá estamos. Vamos entonces a abordar los temas de esta bolilla 10 que continúan a lo que sería la cuestión de los efectos del acuerdo homologado, de la homologación del acuerdo y de los efectos del acuerdo homologado. Como ustedes recordarán o van a tener que recordar para el examen, el acuerdo no es obligatorio que sea homologado. El juez puede, si se trata de un acuerdo que considera abusivo en fraude a la ley, no homologarlo, y eso conllevaría el decreto de quiebra, pero generalmente si se obtienen las mayorías, el acuerdo va a ser homologado y produce efectos con respecto a todos los acreedores de causa o título anterior, hayan o no participado del procedimiento, libera a los acreedores privilegiados en cuanto a que podrán, con la sentencia que vale como título verificatorio, reclamar el monto de sus créditos si no fueron incluidos en el acuerdo. O sea, si fueron incluidos, tendrán la misma suerte que los acreedores quirografarios. Y a partir de ahí se produce una novación de todos y cada uno de los créditos comprendidos en el acuerdo. Una novación que, como ustedes saben, la novación implica el cambio de una obligación por otra que transforma en moneda de acuerdo lo que eran los créditos originales. Esto tiene dos aristas. Una es, lo que se tiene que cumplir es eso, y lo que tenemos que evaluar, si hay o no hay incumplimiento, es eso, lo que se acordó, pero también la novación subsiste en el caso de que haya una quiebra posterior. Ahora vamos a ver algunas hipótesis, ya han visto algunas hipótesis de quiebra, ahora vamos a ver en un rato algunas más. Entonces tenemos que ya tener claro eso. En el supuesto de que por alguna razón se vaya a la quiebra, lo acordado
subsiste, porque la obligación anterior se extinguió. Por eso lo de novación. ¿Está? Entonces, si yo tenía un crédito de 100 y acordé con el concursado que me iba a pagar 50, si quiebra, el concursado, se me va a deber 50. No en la forma de pago, porque la quiebra hace caer todos los plazos pendientes, pero sí en cuanto al monto. No renace el crédito original. ¿Está claro? Eso es lo que implica la novación en los hechos, en la quiebra, ¿no? Tener en cuenta eso, porque vamos a volver sobre ese tema en minutos, o en unos 10-15 minutos. Bien. Bueno, cuando habla de efecto, me dice, produce iguales efectos los acreedores que hubieran renunciado a privilegios. Si el acreedor privilegiado renunció a privilegio, no es privilegiado. Entonces, los efectos generalmente solamente abarcan a los acreedores quirografarios o a los acreedores privilegiados que se encuentren incluidos en el acuerdo. Si no, el acreedor privilegiado, artículo 57, recuperan las acciones y lo que pueden ejecutar es la sentencia verificatoria, porque recuerden que por más privilegiados que sean, salvo algunos que tienen coronita, tienen que solicitar verificación y participar del procedimiento. ¿Está? Entonces, aquí tenemos que ver una valla muy importante y que jurídicamente tiene relevancia. No es simplemente recordarlo mnemotécnicamente, sino que hay que tratar de entenderlo. ¿Recuerdan cuando veíamos las distintas etapas del proceso concursal? Hay todo ahí en el campus hay una línea de tiempo, y están las etapas donde veíamos una primera etapa de instrucción preconcursal, donde se determinan lo que van a ser los actores de esta obra de teatro. Se determina quién va a ser el concursado, que es el que realiza la presentación, la demanda, quién va a ser el juez, la jueza, se determina quién va a ser la sindicatura, y se publican edictos. Termina esta primera etapa de preparación del proceso, donde se puede caer en quiebra por, donde no se puede caer en quiebra, disculpen, sino que en el caso de incumplir las mandas judiciales, se va a tener por desistido el proceso. Si no se publican edictos, si no se presentan los libros en tiempo y forma, si no se depositan los gastos de correspondencia, si no se ratifica, o bueno, me va a retar Guillermo porque él dice que es una decisión de continuar el trámite, la ley habla de ratificación, pero en realidad tiene razón, es una manifestación que realiza el órgano de gobierno de una empresa, o el juez que otorgó la tutela, la curatela, o los herederos del fallecido. En el caso de concurso de una sucesión, si no se manifiesta esta decisión de continuar el trámite, también se va a tener por desistido el proceso. Bien, entonces en esta primera etapa hablamos de desistimiento. Por supuesto, también habría un desistimiento voluntario, que es el que el concursado puede manifestar antes de la publicación de edictos sin requerir conformidad de nadie. La segunda etapa del proceso, que comienza con la publicación edictal, la denominamos instrucción concursal. También es una etapa investigativa, una etapa de recopilación de datos, una etapa, si se quiere, preparatoria, pero ya tiene la nota característica típica de la concursalidad, porque ahí es donde se produjo la convocatoria, y ahí es donde todos quienes consideran que tienen algún derecho a participar de ese proceso, a hacer algún reclamo sobre ese patrimonio, tienen una pretensión sobre ese patrimonio, pueden solicitar verificación, y después está todo el trámite de conformación del pasivo, con las impugnaciones y observaciones, el informe individual, la sentencia del 36, la posibilidad que tiene el concursado de presentar una propuesta de categorización, el informe general de la sindicatura, que también nos va a dar una pauta de dónde estamos parados. Bueno, una vez que tenemos todo eso, comienza, orilla 9 ya lo vieron, el periodo de exclusividad, que comienza con una sentencia específica del juez, que es la sentencia de categorización, donde haya habido o no
propuesta del concursado va a decir, bueno, las categorías son estas. Pueden ser las que haya establecido el concursado, si son coherentes, si son razonables, o las mínimas legales, en el caso de que no haya categorizado, lo haya hecho irrazonablemente. Ahí, una vez que queda notificada al Ministerio de Ley esa sentencia, comienza el periodo de negociación, el periodo de exclusividad, la etapa resolutiva. Hablando de las etapas, entonces instrucción preconcursal, instrucción concursal, etapa resolutiva. En la segunda etapa, la que vimos recién, la instrucción concursal, tampoco vamos a hablar de quiebra. Aquí solamente existe la posibilidad de, con la conformidad de los acreedores, hacer un desistimiento voluntario. Entonces, en todas las etapas instructorias, la primera y la segunda, no hay hipótesis de quiebra. Distintas las situaciones en la etapa resolutiva y las que siguen, donde ya vemos, porque ya se empezó a jugar el partido. La etapa de negociación es una etapa que aparece cuando ya están todas las cartas sobre la mesa. Ya se informó, ya sabemos quiénes son los acreedores, ya tenemos los informes sindicales que pueden corroborar en parte y refutar en otra lo que haya dicho el concursado en su presentación, en cuanto a qué activo tenía, por qué le fue como le fue, etcétera, etcétera. Entonces, los acreedores ya tienen los elementos, todo esto desde una teoría, digamos, en la práctica a veces los informes son muy malos, pero esa es la intención del legislador, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en esta etapa resolutiva? ¿Qué pasa si el concursado no formula propuesta 20 días antes del vencimiento del periodo de exclusividad? Se decreta la quiebra, salvo el caso de salvataje, pero bueno, ya empezamos a leer la palabra quiebra, con todo lo que eso implica. ¿Qué pasa si no obtiene las conformidades? Artículo 46. Se decreta la quiebra. El artículo 47, si hace propuesta a los privilegiados y supedita la suerte del proceso a lo que pase con esa propuesta, también se decreta la quiebra. ¿Me siguen? ¿Todas estas hipótesis de quiebra indirecta las vieron o quieren que... Bien. Profe, Sí. disculpe, dijo ¿Qué que pasa se en el decreta artículo? la quiebra Sí, si no hace propuesta de agrupamiento. ¿Eso no era facultativo? así es. Artículo, no. La facultativa es la propuesta. Hice un vuelo de pájaro de todo el proceso y por ahí eso puede haber confundido. La propuesta que es facultativa es la propuesta de categorización que va a ser el concursado con los acreedores. O sea, el juzgado dijo que todos ustedes son acreedores míos. Entonces yo digo, bueno, puedo dividirlos en grupos para hacerles propuestas distintas en el momento de la negociación, o no. Supongamos que son todos quilografarios, vamos a hacerlo fácil. Digo, bueno, Rocío y Abril están en un grupo, Dalma, Constanza, Nazaret, Pilar y Matías en otro. ¿Por qué? Porque a Rocío y Abril les debo más de 100.000 pesos y a ustedes les debo menos. Entonces les voy a hacer propuestas diferentes. Pero en ese momento lo único que hago es proponer la categorización. Esa es la propuesta de categorización, que sí es optativa, porque si no la hago, quedarán las mínimas legales. Esta propuesta está contemplada en el artículo 40, si no me equivoco, que tengo un plazo de 10 días desde la sentencia verificatoria para formularla. Artículo 41, perdón. Dentro de los 10 días, contado a partir de la fecha que debe ser dictada la resolución prevista en el 36, el deudor debe presentar al sindicato de juzgado una propuesta fundada. Dice debe, pero es puede. Esa es la propuesta de categorización. Ahora, dentro del periodo de exclusividad, dentro de la etapa de negociación, sí o sí tengo que hacer una propuesta de pago. Si categoricé y formé 5 categorías, como en el ejemplo que le di, 2 categorías, bueno, le haré una propuesta distinta a la categoría 1 y otra distinta a la categoría 2, si no, no tendría sentido que las haya dividido. Pero ya esa es una propuesta de pago. Y lo que dice el artículo 43 es que con una antelación no menor a 20 días de que vence el periodo de exclusividad, debe publicitarse en el expediente una propuesta de pago. Si no la presento, se me va a decretar la quiebra. ¿Cuál es el fundamento de una sanción tan grave? Si usted tiene un plazo de negociación y no negocia,
sino si pasados 70 o hasta 100, porque recuerden que hay exclusividad dura entre 90 y 120 días, si pasados 70 o hasta 100 días del plazo de negociación que usted tiene, todavía ni siquiera fue capaz de presentar un papelito, bueno, ahora un archivo PDF en el expediente diciendo, bueno, lo que yo propongo es pagar de tal o cual manera, evidentemente ya no hay voluntad de seguir adelante, no perdamos más tiempo, decretamos la quiebra. Esa sería la primera hipótesis de quiebra. ¿Te quedó claro, Dalma, la diferencia? Porque muchas veces como la ley tiene lo mismo con agrupamiento, dice clasificación, agrupamiento, y uno se lo puede confundir con concurso de agrupamiento, no. Una propuesta es la propuesta de categorización que se hace dentro de la segunda etapa de la instrucción concursal, para después hacer propuestas de pago diferenciadas. ¿Está? ¿Estamos entonces? ¿Me quedo tranquilo? Sí, me quedó claro. Bien. Gracias. Bien, perfecto, ¿no? Por favor. Entonces, ese es un caso de quiebra que va a ser una quiebra como indirecta. ¿Por qué? Porque la quiebra indirecta es una quiebra que viene precedida de un concurso preventivo fracasado, fallido, frustrado. También en el caso, siguiendo entonces con las hipótesis de quiebra indirecta, vamos a ver que aún si se abriera, todavía no lo vieron ustedes, pero entonces mejor no se lo digo, no lo quiero. En el caso del salvataje también hay dos supuestos de que se llega a una quiebra indirecta. También existe la quiebra indirecta en el caso de que prospere alguna impugnación contra la resolución que declara la existencia de acuerdo. Recuerden ustedes que cuando se obtienen las conformidades a esas propuestas de pago, no va directamente a estudiar el juez si homologa o no, sino que de manera previa se dicta una resolución que dice, señoras, señores, hay acuerdo, los números dan, y se abre un plazo para que los acreedores con derecho a voto y los que hubieran deducido incidente puedan impugnar esa resolución, diciendo que no están las mayorías, o que no se cumplieron las formalidades del acuerdo, o que hubo algún tipo de fraude en cuanto a la conformación del activo del pasivo. Bien, artículos 50 y 51. Y si prosperan esas impugnaciones, eso también lleva a la frutilla del postre, que es el decreto de quiebra. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Más allá de que sirve para repaso. Porque todos estos casos son casos que podemos denominar de quiebra por frustración del proceso. ¿Bien? ¿Por qué del proceso? Porque son anteriores a qué momento clave, que sería como un muro que divide el tema concursal. Son anteriores a la homologación del acuerdo. La homologación hace las veces de valla. ¿Y por qué hace las veces de valla? Para que vean que todo lo que estuvimos hablando no fue guitarreo, por lo menos, al menos en parte. Porque de la homologación en adelante los créditos están novados. Entonces, va a haber un tratamiento diferente de esos créditos en la quiebra posterior. De la homologación para atrás, o sea, de la no homologación, digamos, antes de la homologación, esos créditos, si bien se ha pedido verificación, van a tener que ser recalculados en cuanto a sus intereses por la sindicatura en la quiebra posterior, pero permanecen en los mismos términos de los que se solicitó verificación. Entonces nosotros, cuando hablamos de las quiebras indirectas, es decir, las quiebras por frustración de un concurso, las dividimos en quiebra por frustración del proceso y en quiebras por frustración del acuerdo. Esto tiene que ver, no me quiero adelantar más de la cuenta, con un tratamiento distinto que se le va a dar a los créditos de los acreedores concursales en una quiebra posterior. No es lo mismo que provenga de una quiebra por frustración del proceso que provenga de una quiebra por frustración del acuerdo, donde normalmente va a haber una nueva etapa verificatoria, porque no solo el crédito está novado, también pueden haberse pagado algunas cuotas.
Entonces, ese crédito de 100 que se transformó en 50, de repente, bueno, me pagaron 2 cuotas, eran 5 cuotas de 10, bueno, me pagaron 2 cuotas, entonces yo tengo que ir por 30. Pero no, el concursado puede impugnar y decir, eso se trata de otro crédito. Entonces, esa es la clave por la cual, porque si nosotros queremos aprender, quiero por frustración de proceso tal, lo único que tenemos que tratar de acordarnos es dónde está la homologación. Si es antes de la homologación, es frustración del proceso. Si es posterior, es frustración del acuerdo. Ahora bien, esto también nos da la pauta de una ficción que creó el legislador, artículo 59, que es la de la conclusión del concurso. Punto 3 de la bolilla que estamos viendo. Maffía, con su característica ironía, que muchas veces nos sirve para recordar de mejor manera algunos institutos, la llamó la conclusión inconclusa del concurso. Y se refería a ella como, creo que ponía un ejemplo de Alicia en el País de las Maravillas, como esos dibujos animados donde por ahí salía el personaje corriendo y quedaba la estela, como que quedaba ahí la imagen todavía del sujeto. ¿Por qué? Porque el legislador ha pretendido estimar que el concurso concluye con la homologación del acuerdo y tomadas y ejecutadas las medidas que posibiliten su cumplimiento. Cuando en realidad, ahora vamos a desarrollar esto, lo que concluye ahí es el proceso concursal, el procedimiento concursal, la parte procesal, y hasta ahí. Ahora vamos a verlo, pero primero quiero que quede bien el concepto, así fue. No significa que no haya más nada que hacer, no significa que se terminó todo, no significa que cada cual se va a su casa, que ya terminamos. Es más, el problema recién empieza, porque homologado un acuerdo y tomadas y ejecutadas las medidas tendientes a su cumplimiento, queda la parte más difícil de todas, que es cumplirlo. O sea, ahora viene la parte fea, le decimos nosotros siempre a los clientes, ahora hay que pagar, llegó la hora de la verdad. Entonces, lo que verdaderamente concluye en el momento que establece la primera parte del artículo 59 es el procedimiento concursal. Fíjense que no habla el artículo, esto es importante y así queremos que lo respondan, de la simple homologación, sino que además tienen que estar tomadas y ejecutadas las medidas que posibiliten su cumplimiento. No sé si lo dice así, las medidas tendientes a su cumplimiento, está bien. ¿Qué significa esto? Que no solo tenemos que tener la sentencia homologatoria del artículo 52 con la regulación de honorarios del artículo 54, sino que, de acuerdo al tipo de acuerdo de que se trate, puede ser necesario tomar alguna medida. Por ejemplo, si se tratara de la constitución de una sociedad con los acreedores o con una categoría de estos, bueno, librar los oficios pertinentes y asegurarse de que se realicen las inscripciones. Si se trata simplemente de, porque recuerden que el acuerdo no es solamente la forma de pago, sino también las garantías para su cumplimiento. Entonces yo les propongo pagarles de tal manera y poner un bien en garantía. Bueno, ¿dónde está? ¿Qué vamos a hacer una hipoteca? Listo, tiene que estar hecha la hipoteca. Desde el libramiento de oficios hasta la cristalización de las garantías que se hayan prometido, todo esto todavía es parte de ese proceso concursal. Entonces el proceso no termina con la homologación del acuerdo, sino que termina con la homologación y tomadas y ejecutadas las medidas que posibiliten su cumplimiento. Bien, esto ténganlo en claro porque es importante. Profe, bien, ¿y qué es lo que...? Sí. Una pregunta, sí, cuando se libran los oficios o se constituye la garantía, ¿eso se informa en el expediente o se hace todo por afuera? No te escuché, se cortó. Que cuando se constituye la hipoteca o cuando se libran los oficios, ¿eso se informa en el expediente o se hace por supuesto. Sí. No, toda esta parte tiene que ver primero con
disposiciones ordenatorias o instructorias que va a tener que imponer el juez al momento de la homologación. En la homologación va a decir libre de oficio acá, libre de oficio allá, qué sé yo, y por supuesto, porque fíjense que es importante, es buena la pregunta, porque dice tomadas y ejecutadas las medidas. Entonces, va a tener que constar de que esas medidas están ejecutadas. ¿Por qué? Porque tiene que haber una declaración de cumplimiento. ¿Bien? Y esto tan es así que se da por concluida la tarea de la sindicatura. ¿Bien? O sea, en esa cuarta etapa de cumplimiento, la sindicatura no tendría intervención. Ya se le regularon honorarios, obviamente los cobrará a los 90 días o conjuntamente con la primera cuota lo que ocurra primero, como dice el artículo 54, y la sindicatura no tiene más intervención en esta etapa. Muy optimista el legislador, pensó que cuando se homologa un acuerdo, se tomaron las medidas, el expediente pasa a la letra y queda ahí juntando pelusas hasta que un día dicen cumplimos. Bien, todo lo que me pregunta Abril también está un poquito desarrollado en este mismo artículo 59, donde dice, previo a la declaración de concurso, se constituirán las garantías, se dispondrá a mantener la inhibición general, la facultad del otorgado, el juez ha pedido con vista al controlador para autorizar la realización de actos, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, otra cosa importante, con la conclusión del concurso, del proceso concursal, vamos a no seguir los términos del legislador, además de cesar la intervención de la sindicatura, cesan las limitaciones impuestas por los artículos 15 y 16. No sé si recuerdan, los artículos 15 y 16 dicen, el concursado conserva la administración de sus bienes bajo la vigilancia del síndico. El síndico no está más, no lo vigila. Y el artículo 16, además de tratar otras cuestiones, como el pronto pago, nos dice que no se puede alterar la situación de los acreedores de causa a título anterior, establece, ¿cómo es? El artículo, los actos sujetos a autorización, que para actos de disposición o actos de administración extraordinaria se debe solicitar autorización judicial, todo ello bajo apercibimiento de designar desde un vedor hasta la separación de la administración del concursado. Estas limitaciones, y que los actos sean ineficaces, ¿no? Estas limitaciones cesan. ¿Y por qué van a ser reemplazadas? Por estas garantías que yo les comentaba. Me voy un poquito para atrás, pero bueno, siempre como digo, todo está relacionado con todo, así que hay que mencionarlo. Cuando nosotros les preguntemos el contenido de la propuesta, normalmente se tiende a contestar quita, espera, Bueno, perfecto. Eso es la propuesta. Pero además tiene que, esto lo dice el artículo 45, tiene que establecerse un régimen de limitaciones a los actos de disposición administración y la constitución de comité de control que hará las veces de controlador del acuerdo en la etapa de cumplimiento. Esos 3 puntos debe contener formalmente la propuesta. Y a esos 3 puntos, los acreedores que presten conformidad y los que no, si se llegaron a la mayoría, tendrán que soportarlo, son los que conforman la propuesta. La propuesta en sí, ahí sí, quita, espera, todo lo que vimos. El régimen de limitaciones a los actos patrimoniales, y la constitución de un comité de control que va a ser las veces de controlador del acuerdo en la etapa de cumplimiento. Entonces, se terminan las limitaciones legales y comienzan limitaciones convencionales que hayan sido votadas, propuestas por el concursado y votadas por los acreedores. Ahí es donde, como daba un ejemplo yo con lo de establecer una hipoteca, o puedo decir, bueno, yo les voy a pagar con el producido del alquiler de tal bien, entonces designamos un administrador que va a administrar tal bien, y con ese dinero le pago a los acreedores. Ustedes dirán, bueno, poco, bueno, depende, capaz que es un bien muy importante y con eso se puede pagar, o por lo menos una categoría,
o les voy a dar en pago tales bienes, bueno, hay que hacer las transferencias determinadas, entonces no tiene sentido que estemos controlando todo. En la mayoría de los casos lo que se propone es mucho más sencillo, se dice, bueno, vamos a pagar de tal manera y como garantía de cumplimiento propongo mantener la inhibición general de bien. Bueno, en ese caso hay que librar un oficio para que el registro de la propiedad inmueble no reinscriba, pero inscriba nuevamente. No sé si las inhibiciones, como toda cautelar, en principio son por 5 años. A los 5 años caducan, eso no sé si lo saben, pero bueno, es así. Ahora, las inhibiciones concursales de un tiempo a esta parte se ha establecido que no tienen plazo, mientras dure el concurso. Ahora, si el concurso concluye, esa inhibición se va a levantar y si yo propuse mantener la inhibición, se tendrá que trabar una nueva, que va a durar 5 años, porque ya no es una inhibición concursal, es una inhibición convencional. ¿Está? Esto es importante tener en cuenta, porque muchas veces el mantenimiento de la inhibición, bueno, y queda la otra inhibición y de repente el concursado le pagó a todo el mundo y dice, pero sigo inhibido. Y sí, si nunca le avisaste que el concurso terminó. ¿Se comprende? Esto son, el efecto es el mismo, pero el plazo es otro. Bien, entonces todas estas pequeñas cuestiones son las que nos dan la pauta de que si bien tiene razón Mafia en que hay una conclusión inconclusa por todo lo que yo les voy a comentar ahora, también es cierto que algunas cosas sí verdaderamente terminan. ¿Bien? Y se trocan por otras. Ahora, si yo les digo entonces, bueno, está bien, perfecto, el concurso preventivo como proceso habría terminado, pero el concursado sigue estando concursado. Los efectos concursales siguen estando ahí. La posibilidad de volver a concursarse es inexistente porque está dentro de un concurso. Entonces, ahí es donde le damos la razón a Mafia. Es una conclusión inconclusa. Terminó el proceso concursal, y hasta ahí reitero, pero no terminó el estado concursal. No podríamos decirle a nuestro cliente, señor, señora, ya está, no está más concursado. No, el estado concursal sigue. ¿Y sigue por qué? Porque, como le decía hace un rato, falta lo más importante, que es el cumplimiento de ese acuerdo. ¿Está? Por otro lado, procesalmente también hay algunas cuestiones que nos hacen un poco de ruido. Supongamos que no pasaron más de 2 años. Si un acreedor dormido quiere presentarse y el concurso concluyó, ¿ante qué juzgado lo va a hacer? Ante el juzgado del concurso. Si yo tengo que denunciar un incumplimiento, ¿ante qué juzgado lo voy a hacer? Ante el juzgado del concurso. Si tengo que solicitar algún tipo de autorización, sí, cómo no. Usted dijo que cesan las limitaciones del 15 y 16. ¿Y el artículo 25 de los viajes al exterior cesa también? Sí. Sí, no lo dice, pero sí, también. Sí, es buena la pregunta. Sí. Sí, porque en realidad el concursado ya en lo que es el control, digamos como que de alguna manera lo que pretendió el legislador del 95 en una visión un poco más liberal de la que hay hoy en día, es como que a partir de acá ya está, el Estado ya les dio la cancha para que negocien, les prestó la mesa para que se sienten a hablar, hizo de moderador, ahora es un problema de ustedes. Bien, entonces, César, fíjate que dice 15 y 16, bueno, con las sanciones del 17 también, o sea, todas las limitaciones cesarían y se trocan por las que se hayan acordado con las partes, que pueden ser más severas o ninguna, qué sé yo. Tranquilamente, porque he dicho, no, yo no quiero ninguna limitación, lo saco y dicen, ok, bárbaro, todo bien. No lo vi nunca, pero teóricamente podría pasar. Bien, entonces ahí es donde, como les decía, siguiendo con lo que estábamos hablando, aparece que el juzgado interviniente en el concurso igualmente todavía tiene que recibir pedidos verificatorios
tardíos, si no se venció el plazo para presentarlos, y si se venció los recibirá y los rechazará, pero los recibe. Todavía tiene que continuar con todos los incidentes de revisión o de verificación tardía que estén en trámite. Todavía tendrá que recibir algún acreedor que haya iniciado o continuado una acción laboral o juicio de conocimiento, que venga con su sentencia a decir soy acreedor al IDM. Todavía tendrá que recibir algún pedido de realización de un acto que importa exceder las limitaciones acordadas. Fíjense que esto lo dice específicamente el 59, dice el juez ha pedido al deudor y con vista a los controladores podrá autorizar la realización de actos que importen exceder las limitaciones impuestas. También seguirá de alguna manera siendo una especie de árbitro, más lejano, pero árbitro en sí. Entonces, esto de la conclusión inconclusa me parece que queda más claro acá, o sea, no es que ese juicio terminó. Por darles un ejemplo, esto sería similar a un daño y perjuicio, por decir un juicio cualquiera que me viene a la mente ahora, donde salió la sentencia y quedó firme. Eso sería la homologación. Salió la sentencia, quedó firme y está todo como para que se pueda ejecutar. Ahora, si hay una ejecución por incumplimiento de esa sentencia, ¿dónde va a tramitar? En el juzgado que dictó la sentencia del daño. Entonces, esto es lo mismo. Yo puedo decir, bueno, terminó el proceso. Sí, terminó, hasta ahí. ¿Está? Esta resolución de conclusión inconclusa se publica por un día en el boletín oficial y en un diario de amplia circulación. ¿Está? Y es apelable. ¿Por quién será apelable? Por quien considere que todavía falta tomar alguna medida para que termine el proceso y demás. De alguna manera, como les decía, es un poco soltarle la mano al concursado y a los acreedores, diciéndoles, bueno, ahora depende de ustedes. Pero siempre estamos expuestos a que sucedan, y de hecho suceden en el 99% de los concursos, situaciones donde el juzgado tenga que volver a intervenir. Bien, no es el proceso normal y habitual, no es la línea de tiempo que nosotros vimos, pero sí hay situaciones donde el juzgado sigue interviniendo o tiene que volver a intervenir. Esto viene a lo que dice el programa de conclusión del concurso, diferencias con la frustración del proceso. La frustración del proceso es en los casos que vimos de quiebras cuando no se arriba a este resultado final que es la homologación. Bien. Siguiendo este artículo 59, vemos que después sí viene la conclusión conclusa, que es la declaración de cumplimiento. Una declaración que va a ocurrir a pedido del concursado, todavía concursado, fíjense que lo llamé así a propósito, más allá de que la ley dice deudor, previa vista a los controladores del acuerdo. No habla del síndico, porque no habría síndico ya en esta instancia, donde va a decir, bueno, ya cumplí el acuerdo X, decláreme cumplimiento. Ahí sí, si se toma, si se dicta esa resolución como fue pedida, ahí sí concluye el estado concursal. Y ahí sí el concursado deja de estar concursado. Y ahí sí no le rige ninguna limitación y vuelve a estar, hasta donde yo sé ninguno de nosotros está concursado, bueno, vuelve a estar como cualquiera de nosotros. Si es una empresa, obviamente deja de tener las limitaciones pertinentes, y si se trata de una persona humana, lo mismo. Aún así, todavía le queda un efecto residual, que es la imposibilidad de volver a concursarse hasta un año después de esta declaración de cumplimiento. El periodo de inhibición del artículo 59 que vimos cuando veíamos los requisitos para la demanda, ¿se acuerdan? Bueno, aquí está. Entonces, el año pasa desde la declaración de cumplimiento, es decir, si yo tuve un acuerdo de pago a 10 años, bueno, hasta 11 años, o sea, primero lo tengo que cumplir y tienen que pasar 11 años de que haya comenzado el acuerdo.
Esto es para evitar que haya concursamientos sucesivos de una misma persona. Bien, voy a tomar agua porque hablé mucho. Bueno, entonces este sería el artículo 59. Algunas cosas, si esto lo entendieron bien, algunas cosas en particular. En los pequeños concursos, ¿hay comité de control o puede prescindirse de él? Sí. El artículo 288, cuando habla, 289, perdón, cuando habla de pequeños concursos, es decir, concursos que tengan un pasivo menor a 300 salarios mínimos vitales y móviles, menos de 20 trabajadores o menos de 20 acreedores, no va a necesitar los dictámenes de contador público, los incisos 3 y 5 del 11, y tampoco podrán solicitar el salvataje. En cuanto a lo que nos interesa ahora, que es el contralor del cumplimiento del acuerdo, al no ser necesaria la constitución de comités de control en los pequeños concursos, el contralor del cumplimiento del acuerdo estará a cargo de la sindicatura, con una regulación de honorarios del 1% del monto del acuerdo. En realidad dice, los honorarios por su labor en esta etapa serán del 1% y no aclara de qué, pero bueno, es del monto del acuerdo. Entonces, en los pequeños concursos, que son la gran mayoría, esa prescindencia de la figura sindical tampoco es tal, con lo cual es muy difícil vislumbrar en la práctica que el proceso concluyó, o que el concurso concluyó, mejor dicho. ¿Cómo que termina el trámite? El síndico tampoco tendría nada que hacer, más que esperar a que alguien le diga algo, a ver si se está incumpliendo tal o cual cosa. ¿Estamos? ¿Se comprende esto? Entonces vemos que la sindicatura generalmente va a seguir estando, ya no tiene una intervención tan activa, pero va a seguir estando, controlando el cumplimiento del acuerdo, y el juez también va a tener que prestar la oreja a todo lo que se presente en lo sucesivo y también seguir resolviendo algunas cuestiones. Por eso hablamos de que una conclusión que no es tal. Pero sí es importante, por eso hice todo ese raconto previo, tener en cuenta que esa conclusión es la que se transforma en una valla entre la frustración del proceso y lo que no hablamos todavía, que es la frustración del acuerdo. Bien. Ahí llegamos entonces a las situaciones donde puede haber quiebras por frustración del acuerdo. En la instancia de cumplimiento, en esta cuarta etapa, recuerden que hasta ahora dijimos introducción preconcursal, introducción concursal, etapa resolutiva, y ahora llegamos a la etapa de cumplimiento, porque no fue bien, porque conseguimos convencer a los acreedores, y estamos con un acuerdo homologado, tomadas y ejecutadas las medidas, todo bien. Bueno, en esta instancia todavía tenemos la posibilidad de quebrar. Recién cuando se declare el cumplimiento del acuerdo, la 59 infine, podremos respirar tranquilos. ¿Tá? ¿Y por qué podríamos quebrar? Bueno, la ley da una serie de, regula, mejor dicho, una serie de institutos donde se establecen hipótesis de quiebra. Vamos a ir a la más sencilla primero, que es la del artículo 63, el incumplimiento. Un incumplimiento que puede ser manifestado por el propio deudor, al decir de acá en adelante no puedo cumplir, medio suicida, no lo vi nunca, teóricamente se puede, o evidenciado por algún acreedor individual o por los contralores del acuerdo, que reiteren lo que dijimos recién. Si es un pequeño concurso, será la sindicatura; si es un gran concurso, el comité de control. O un acreedor individual también lo puede hacer, ¿no? ¿Qué va a decir? Supongamos que es un acreedor individual. ¿Qué va a decir? Bueno, el concursado prometió pagar 3 cuotas del 33% de los créditos cada una. Hay que ver ahí el acuerdo puntual. Pago la primera, la segunda se vencía el 15 de septiembre, estamos a 14 de octubre y todavía estoy esperando.
¿qué va a hacer el juzgado? No va a hacer otra cosa que darle vista al deudor, si es un acreedor individual, a los controladores del acuerdo, para que se manifiesten. El deudor que podrá decir, acá tengo el recibo, o acá tengo la constancia que le hice el depósito, o lo probará el pago de la manera que pueda, o dirá, no, pero en realidad no era el 15 de septiembre de este año, era el 15 de septiembre del año que viene, etcétera. Estoy poniendo un ejemplo muy burdo que es con una fecha si pasó o no pasó, ¿no? Pero hay situaciones un poquito más complejas. Puede darse con respecto a los acuerdos, no siempre son tan sencillos como decir voy a pagar el 50% en 5 años, sino que puede haber errores o diferencias que pueden tener las partes en cuanto al cálculo de alguna tasa de interés, en cuanto a la estimación del valor de una moneda extranjera, o que se puede haber establecido como pauta de referencia, o un valor de estabilización. Fíjense que esto es fundamental, no de ahora, de toda la vida. O sea, nosotros acá en Argentina lamentablemente no podríamos decir, bueno, te voy a pagar tanto, bueno, ¿cuál es la tasa de interés? ¿Cuál es la cláusula de estabilización? Si vamos a un acuerdo de 5 años, vamos a ver cómo mantenemos el valor del capital. Entonces normalmente se establecen o tasas de interés, que a veces tienen su complejidad en cuanto a su estimación, o valores de referencia, puede ser moneda extranjera, o puede ser de acuerdo a la actividad de que se trate, el valor de algún insumo relacionado con la actividad. Entonces eso también puede derivar en discusiones sobre si se cumple o no se cumple. Esto también, por ejemplo, cuando se habla de error en el cómputo de las mayorías, no es tan sencillo como decir, bueno, son 5, votaron 2, entonces no llevamos la mayoría. Puede ocurrir que haya algún tipo de, por ejemplo, un acreedor que tiene 2 créditos, o situaciones donde hay créditos en moneda extranjera y que calcularon esa moneda a curso legal, etcétera, etcétera, donde, bueno, puede haber errores que no sean nada más que haber contado mal. En este caso es lo mismo, el incumplimiento puede ser muy sencillo, no pagó, listo, ya está, o puede ser discutible. Y ahí es donde, ¿quién tiene que resolver? Juzgado. Otra vez. O sea, no se fue a ningún lado el juez. O sea, sigue estando ahí. Si hay un pedido de incumplimiento, se le da vista, por supuesto, para que ejerza su derecho de defensa el concursado, pero es el juez el que tiene que resolver. Bien. ¿En qué términos puede hacerlo? Por supuesto, rechazando, con lo cual seguirá todo como estaba hasta ese momento, o accediendo a la petición formulada por el interesado, con lo cual, además de decir que hubo un incumplimiento, decretará la quiebra. Entonces, esta es una hipótesis. Sí, dame un segundito, Abril. Entonces, dame un segundito. Entonces, acá estamos en una hipótesis de quiebra por frustración del acuerdo, el incumplimiento, la más común de ellas, la que se da muchísimas veces. Sí, Abril. Ese, por ejemplo, en caso de que rechace el juez, ¿eso lo puede apelar el concursado del deudor? Sí, eso iba a decir. Ambas resoluciones son apelables. Si se decreta la quiebra, es apelable, y si se rechaza el pedido de incumplimiento, también es apelable. Bien, esto está expresamente previsto. Es una diferencia con la gran mayoría de los casos de quiebra por frustración del proceso, salvo la impugnación. Creo que ninguno contiene la apelabilidad expresamente, pero en este caso se dan cuenta por qué hago hincapié en que no necesariamente es algo tan sencillo como, bueno, tenía que pagar el 15 y no pagó. Puede haber cuestiones que den lugar a una discusión más compleja, y por eso es lógico, y además por la entidad de la sanción. Bien, ahí llegaríamos, si se comprueba que ha habido un incumplimiento, llegaríamos a la quiebra. Ahora bien, el incumplimiento es tanto en la forma de pago o en el pago, como en cuanto a las garantías. Bien, está pagando perfectamente las cuotas, está todo fenómeno, está todo bárbaro, pero la propiedad que dijo que ponía en garantía
la puso en venta. Bueno, en ese caso no era el que estaba quebrada, digamos, bueno, o sea, que el cartel no la venda, pero la vendió. O se está insolventando. O a pesar de estar inhibido, no se encontró alguna forma, no se inscribió en la inhibición y está vendiendo cosas. ¿Está bien? Ahora, es claro, la ley no lo dice, que me imagino que ustedes, si fueran jueces, juezas, harían lo mismo, que ese incumplimiento, no lo dice la ley por ahí no se pagó un peso y se podría decretar la quiebra, que ese incumplimiento tiene que ser sopesado por el juzgado. Normalmente lo que hacen es no dicen nada y dicen, intímase al deudor para que en 5 días acredite el cumplimiento. ¿Por qué? Porque puede tratarse de cuestiones intermedias o menores. Si la cuota se vencía el 15 y yo el 20 voy y pido la quiebra, es muy difícil que el juzgado, yo no lo vi nunca, el juzgado diga, bueno, ya está, le decreto la quiebra por 5 días. O, no sé, está inhibido, pero publicó en Mercado Libre que vendía una moto. Bueno, qué sé yo. Tampoco estamos en algo tan, con tanta entidad como para poner una sanción tan grande. Por supuesto que ahí es donde tiene que ejercer un contralor, otra vez conclusión inconclusa, como ven, es recurrente, pero es así, el juzgado para que estas cosas no ocurran. Pero bueno, también hay que sopesar un poco que la sanción es grave. ¿Está bien? Esto sería el incumplimiento. La otra cosa que me interesa que tengan clara es que, bueno, a partir de aquí se abre una instancia, si prospera la denuncia de incumplimiento, se abre una instancia falencial que, artículo 88, el único párrafo, después son incisos, donde habla de la sentencia de quiebra, que va a implicar una nueva etapa verificatoria, que es lo que yo les decía hace un rato, por eso la diferencia que hablábamos de frustración del proceso, frustración del acuerdo. El artículo 88 dice que en los casos de quiebra por nulidad o incumplimiento, se abre una nueva etapa de verificación. Dice, cuando la quiebra se decrete como consecuencia del incumplimiento del acuerdo de nulidad, la sentencia debe fijar una fecha hasta la cual se pueden presentar las solicitudes de verificación de crédito, papá. Entonces, nulidad o incumplimiento, expresamente la ley dice que en la quiebra posterior hay una nueva etapa verificatoria. ¿Y esto por qué es así? Porque es un crédito nuevo, porque fue novado. Ya no puedo ir con el crédito anterior, tengo que ir con el crédito nuevo. ¿Está? Esto es importante conocerlo, y lo de la apelabilidad que preguntaban recién con respecto a la resolución. Una última cosita con respecto a esto. La apelabilidad, en el caso de que se trate de una quiebra, no va a suspender, la apelación, mejor dicho, no va a suspender de ninguna manera los efectos de la quiebra. Efectos que veremos más adelante. No quiero ahondar, otra vez ya lo dije eso, pero no quiero ahondar en eso. Pero los efectos de la quiebra, lo que va a suspender, sí, por supuesto, es la liquidación de bienes. Si yo apelé, si esa sentencia de quiebra está apelada, no me van a liquidar los bienes, pues van a decir, si me va bien, disculpe, acá tiene el producido de sus bienes. ¿Está bien? Entonces, se suspenden los actos de ejecución, pero continúan los efectos de la quiebra, porque si no, uno apela, se le decretó la quiebra, uno apela y sigue funcionando como si nada. ¿Está bien? Esto va a ocurrir con todos los recursos contra la sentencia de quiebra, sea directo o indirecta. Suspende las ejecuciones, pero no suspende los efectos de la quiebra. Es como un efecto, digo yo, siempre parcialmente evolutivo, parcialmente suspensivo. Y la lógica, para entenderlo, en vez de aprenderse de memoria, es generar el menor perjuicio posible a los involucrados. O sea, no le permito al concursado seguir estando concursado, está fallido, pero tampoco le voy a liquidar los bienes hasta que no resolvamos, hasta que la quiebra no quede firme. ¿Está bien? Entonces, esta hipótesis de quiebra por frustración del acuerdo es el incumplimiento. Profe, un poquito, sí. Una pregunta. Sí. En caso de que se vaya a quiebra, por ejemplo, en este caso de incumplimiento, que incumpla con uno de los acreedores, pero no con otros. Sí. Sí. ¿Declarada igualmente puede seguir cumpliendo con algunos y no No, con no, otros? no. La quiebra
como proceso universal que es, reemplaza al concurso preventivo, no pueden coexistir, y además el fallido, por el artículo 109, cualquier pago que haga es considerado ineficaz. ¿Bien? Por eso te decía, o les decía, perdón, hace un ratito que en la práctica, reitero, esto ni lo digan en el examen, pero bueno, les comento, en la práctica los juzgados no te van a decretar, no, mire, a mí me tenía que pagar, puede haber habido hasta un olvido, por ahí créditos menores, o sea, en una quiebra, ustedes imaginen, en un concurso, perdón, que se saca una foto del patrimonio en un día determinado. Como que a nosotros hoy nos sacaron una foto de nuestro patrimonio, y capaz que debes, no sé, 700 pesos de Netflix, bueno, dólares, no sé cuánto es, pero bueno, son 700 y pico pesos, creo. Bueno, y que venga y te olvidaste, que no está incluido en el acuerdo, porque hoy hiciste una propuesta a los acreedores menores de 100.000 pesos de pagarles contado efectivo, y viene el acreedor y dice, a mí no me pagó, decrétele la quiebra. ¿Qué va a hacer el juzgado? No va a decretar la quiebra allí. Sí, vaya y páguele a ese que le debe 1.000 pesos. En la práctica, la ley no discrimina, pero si, yo siempre digo lo mismo, si esto fuera automático, no pondríamos personas a darle su aplicación. Meteríamos los datos en una computadora y listo, está. Resuelve lo que resuelve. Ahí está la cintura que tienen que tener los juzgados, y también ser muy conscientes de qué es lo que están resolviendo. De la misma manera que un juez penal tiene que ser consciente de que está mandando una persona a la cárcel, o que la está liberando, a ver, no nos pongamos de ninguno de los dos extremos, o que la está mandando a la calle. De la misma manera, en el caso de una quiebra, tiene que saber que le está decretando de alguna manera la muerte comercial a una persona, o que está permitiendo que una persona que ha generado un montón de deudas pueda seguir operando. O sea, es muy importante que los funcionarios judiciales estén conscientes de qué es lo que están resolviendo. De la misma manera que los que estamos del otro lado del mostrador, también es muy importante que estemos conscientes de qué estamos aconsejando a nuestros clientes, de dónde los vamos a meter. Siempre digo que un concurso es lo que sería en derecho una operación, no sé, a corazón abierto. Es algo de lo que podemos salir bien, pero no como estábamos antes tampoco, o podemos salir muy mal. Entonces, yo veo muchas veces en la práctica que dicen, no, porque tengo que concursate, se suspenden los intereses, te paran la subasta. Sí, bárbaro. Como que yo te diga, no, te dan la anestesia y te dormís y está todo bien. Sí, pero hay una intervención quirúrgica, por decirlo de alguna manera, metafóricamente hablando, que puede generar consecuencias graves. Entonces, es muy importante ser conscientes de dónde estamos parados en este esquema. Me fui por la rama, pero bueno, capaz que le sirve más esto que todo lo que estamos hablando. Bien, después hay otro supuesto, seré breve, la clase que es hasta el cuarto. No, me dicen, no, hasta... A las 8. 18, hasta las 8. Bueno, me vangan 5 minutos más, así terminamos, ¿sí? La quiebra pendiente de cumplimiento, el artículo siguiente, establece un caso extraño de comprender, pero muy sencillo de explicar, que es el supuesto en el que justamente viene un poco la pregunta que hacía creo que Abril recién, de la imposibilidad de coexistencia de dos procesos concursales. Ustedes saben que los acreedores posteriores a la presentación en concurso tienen sus acciones individuales y pueden seguir adelante con sus juicios y demás. Ergo, pueden pedir la quiebra. ¿Qué sucede si un acreedor postconcursal, cansado de que no le paguen, o tratando de presionar porque sabe que el acreedor está concursado por los otros créditos y que está cumpliendo un acuerdo y que está haciendo un esfuerzo grande y le debe, ¿qué pasa si obtiene una declaración de quiebra? En ese caso hay una quiebra posterior a ese concurso, ajena a ese concurso, o sea, el concurso está acá, el pedido de quiebra viene acá, pero que si se obtiene la declaración de quiebra, absorbe el concurso. Es el caso de quiebra pendiente
de cumplimiento del acuerdo. Lo único que establece es que se abriría en este caso un nuevo periodo verificatorio, porque va a haber acreedores posteriores que nunca verificaron, y los acreedores anteriores, de la misma manera, como dijimos, tienen una deuda novada, porque hay un cumplimiento, hay un acuerdo homologado, y que es competente el juez que interviene en el concurso y actúa el mismo síndico. ¿Por qué? Por una cuestión de comodidad. Ese síndico ya intervino en un concurso, bueno, esto es una quiebra del mismo sujeto, bueno, pero es una quiebra directa, una quiebra por deudas posteriores al concurso preventivo que se homologó. ¿Por qué se regula? Justamente porque no pueden coexistir dos procesos concursales en simultáneo. ¿Está? Eso es la quiebra pendiente de cumplimiento del acuerdo. Para finalizar, 5 minutos, la cuestión de la nulidad. Artículos 60, 61 y 62. Recuerden que hace un rato hablamos de las impugnaciones y de las observaciones a la resolución que declara la existencia de acuerdo. Dijimos que había una serie de causales. Todas estas son anteriores a la homologación. La impugnación, si prospera, es una quiebra por frustración del proceso. ¿Qué sucede si hechos similares, ahora vamos a ver cuáles son, es más genérico lo que establece el artículo 60 en su segundo acápite, estos hechos, si fueron conocidos hasta 6 meses a partir de la homologación del acuerdo, es un plazo de caducidad. ¿Por qué 6 meses? Porque podrían haber sido 3 u 8 para ponerle un límite. A pedido de cualquier acreedor comprendido en el acuerdo. Otra vez importante la introducción que hicimos. ¿Quiénes son los acreedores comprendidos en el acuerdo? Todos los de causa o título anterior, hayan o no participado del procedimiento. Bien, entonces, cualquier acreedor comprendido en el acuerdo, por ahí todavía no tiene el crédito verificado porque está con un juicio de conocimiento, un laboral o una revisión, un tardío, bueno, pero va a estar comprendido en el acuerdo por el hecho, ya está comprendido en el acuerdo, mejor dicho, porque es de causa título anterior. Estos acreedores, en un plazo máximo de 6 meses de que está homologado el acuerdo, podrán solicitar la nulidad del acuerdo, basados en que se exageró el pasivo, se reconocieron o aparentaron privilegios inexistentes o constituidos ilícitamente, y o se ocultó o exageró el activo. Todas estas causales descubiertas después del periodo de impugnaciones. En realidad esto es muy fácil, yo no sabía nada y listo, no hay forma. Uno podría, de hecho una vez me tocó hacerlo y me fue bien, plantear ante un pedido de estas características, que igual no iba a prosperar por razones de fondo, pero justamente la razón procesal era no, a ver, el hecho que está planteando consta en el expediente que quien había pedido la nulidad lo conocía con anterioridad y no impugnó. Bien, entonces, tendría que ser un hecho conocido con posterioridad. Si se trata de un hecho que ocurrió fuera del expediente, listo, digo que no me enteré, que no sabía nada. Pero me interesa más que nada quedarnos con las causales. Las causales son entonces, exagerar el pasivo. ¿Cómo exagero el pasivo? Diciendo que tenía acreedores que no tengo y obteniendo esos acreedores la verificación. Es decir, de alguna manera engañé a la sindicatura, que aconsejó favorablemente o no, y engañé al juez, pero en connivencia con esos acreedores. Reconocer o aparentar privilegios inexistentes no es sino una forma de exagerar el pasivo. O sea, constituir una prenda, una hipoteca sobre créditos inexistentes. Un amigo, un conocido. Y ocultar o exagerar el activo. Y esto también es claro. Si oculté activos, por supuesto que los sustraje de una potencial quiebra posterior, pero lo más importante, vicié el voto de tanto ocultando o exagerando el activo en realidad. Vicié el voto de los que votaron el acuerdo, porque si mis acreedores piensan que tengo pocos bienes,
porque los escondí abajo de la alfombra, capaz que me aceptan cualquier cosa, porque dicen, bueno, en una quiebra no voy a cobrar nada, agarremos lo que venga. ¿Se entiende? O al revés, les digo que tengo un montón de bienes, entonces van a aceptar pensando que yo les voy a poder cumplir, y capaz que es un plan de pago que lo único que hice fue estirar la agonía, porque en realidad esos bienes no existían. De una u otra manera, tanto en el caso del activo como el pasivo, lo que hay son vicios de la voluntad en los acreedores que votaron el acuerdo. Entonces eso determina la nulidad. Importantísimo, pregunta de examen. Estas causales deben venir de la mano de un factor de atribución, que es el dolo. El dolo. Dolo empleado para realizar estas conductas. No es viable que se diga, no, justo se había muerto un tío que tenía en Italia y heredé un campo de 2000 hectáreas. Bueno, no lo sabía. Si no lo sabía, ¿no? Si lo sabía, obviamente. Entonces, puede haber situaciones donde o tal acreedor y porque la contabilidad era un lío y pensamos que no le habíamos pagado y resulta que sí. Bueno, eso es otra cuestión. Puede haber negligencias tan graves que ya parezcan dolo, pero en realidad acá lo que se busca es sancionar la intención deliberada de torcer la voluntad de los acreedores. Y eso es lo que sanciona la nulidad. Lo mismo que cuando hablamos de incumplimiento decíamos, bueno, tiene que ser algo realmente que amerite la sanción de la quiebra. En el caso de la nulidad mucho más, porque estamos anulando ese acuerdo. La sentencia que recaiga, por supuesto que esto también no lo dice la legislación específicamente, pero se le va a dar traslado al concursado, a los controladores del acuerdo, a la sindicatura si interviene. Si se decreta la nulidad, también se decretará la quiebra, conlleva la sentencia de quiebra y los mismos efectos que veíamos para el caso de incumplimiento. Los efectos de la quiebra subsisten, pero no se pueden liquidar bienes. A eso se refiere cuando lean el artículo que dice las medidas de los artículos 177 a 199, la incautación, los efectos sobre los contratos y demás. Yo siempre lo hago más genérico para que se entienda mejor. No importan los artículos. Los efectos están de la quiebra, pero se suspenden las liquidaciones. Un minuto y las libero. Otros efectos de la nulidad. Se los leo rápidamente. O sea, el efecto principal de la nulidad es el decreto de quiebra. Libera al fiador que garantizó el cumplimiento del acuerdo. Por supuesto, si no hay acuerdo, si el acuerdo es nulo, quien haya garantizado el cumplimiento, si es que hubo alguien. Son nulas las medidas adoptadas en el cumplimiento del acuerdo en cuanto satisfagan los créditos. Todas esas medidas que se tomaron, que hablamos hace un rato, quedan sin efecto. Quienes renunciaron a un privilegio lo recuperan. Inciso cuarto. Los acreedores cuyos créditos fueron exagerados dolosamente quedan excluidos. Se abre un nuevo periodo verificatorio, mismas razones que ya explicamos anteriormente. O sea, lo que nosotros hicimos, o lo que yo hice, fue un paneo general de cosas que se aplican tanto a nulidad, tanto a incumplimiento, como para después ir a lo específico de estas cuestiones. ¿Bien? Se abre un nuevo periodo verificatorio y lo último, que es una pavada, los bienes deben ser realizados sin más trámite. Omití deliberadamente el inciso segundo, que es algo muy particular, muy especial. La nulidad implicaría, todos entendemos, bueno, nulo, listo, se debía 100, se debe 100, no hay innovación, no hay nada. Ahora, lo que dice este inciso segundo es algo que convierte a la nulidad en una nulidad neta y puramente concursal. Totalmente diferente a las nulidades que nosotros conocemos. Primero dice que los acreedores recuperan los derechos que tenían antes de la apertura del concurso. Hasta ahí una nulidad normal. Pero después dice, si recibieron pagos a cuenta, tienen derecho a cobrar en proporción a la parte no cumplida. Y el que recibió el pago total queda excluido de la quiebra. El pago total de lo estipulado en el acuerdo. Entonces hay tres situaciones. El que no cobró nada recupera todos los derechos que tenía antes de la apertura del concurso, es decir, la innovación no se le aplica,
y puede reclamar el crédito entero. En esa verificación nueva que va a haber en la quiebra lo tendrá que hacer. Si cobró todo, supongamos que se le propuso a una categoría pagarles el 100% contado, pero el 50% del valor original de los créditos, para eso el acuerdo es perfectamente válido. Yo, si fuera ese acreedor, plantearía la inconstitucionalidad. Porque, a ver, cobré todo, pero acepté una propuesta porque se exageró el activo, se ocultó pasivo. Está. Perdón, se exageró el activo, se exageró el pasivo. Pero la ley dice que el que cobró todo no tiene derecho a reclamar nada. Queda excluido de la quiebra. Y finalmente, el que cobró una parte va a cobrar en proporción igual a la parte no cumplida. Con lo cual es un mix de las dos anteriores. Si cobró, por ejemplo, si el crédito era de 100 y arregló 50 en 5 cuotas, vamos a poner 120, 6 cuotas de 20, y cobró, a ver, no quiero extenderme demasiado. Si cobró la mitad de su crédito en moneda de acuerdo, por ejemplo, hizo una quita del 50% y cobró la mitad de los 50, cobró 25. De los 100 originales, había acordado 50 y llegó a cobrar la mitad, llegó a cobrar 25. No se le debe ni 25 ni 75. Ahí les tiré una bomba al final de la clase. Es por el acuerdo, digamos. Se rige por lo que acordaron, lo que falte para cumplir el acuerdo. No, lo que cobró se rige por el acuerdo, y lo que no cobró se rige por la primera parte. Recuperan los derechos. O sea. Claro, o sea, 25 va a poder reclamar. Exacto. Porque en el acuerdo sacó el 50. Exactamente. Bien. Exactamente. ¿Cuánto se le queda? Así sería, esa es la interpretación que nosotros les damos. Hay otros autores que dicen otras cuestiones, pero nos parece claro que es un mix entre las otras dos porque es lo más coherente del caso. Profe, bueno, con esto, sí, con esto, perdón, yo estoy. Con esto hemos abordado lo que serían los temas del día de la fecha, por supuesto que tienen material al respecto, y el día viernes, no, el viernes tienen clase con Marcela, no van a tener clase de repaso. ¿Y cuándo dijimos que era el examen? Me olvidé. El 29. Todavía vamos a tener alguna clase de repaso más, entonces. Bueno, cualquier cosa, por supuesto, a disposición, además de que claramente pueden consultarnos alguna cuestión por el chat de ahí del campus. Sí, Abril. No, que en caso de que haya exagerado el activo o el pasivo, sea alguno de los casos que dice el artículo, ahí sí va a poder reclamar por todo, ¿o no? ¿O solo por ese 25 que habíamos hablado recién? No es lo que dice por eso es bastante porque en realidad heterodoxo esto. Claro, por eso porque el acreedor decidió como sacar ese 50, pero en base a... No, en base a parámetros que no son los reales. Entonces, para mí hubiera sido mucho más sencillo decir, todos recuperan los derechos que tenían. Si cobraste 25, no es 25 sobre 50, es 25 sobre 100, con lo cual te deben 75. Por más que hayas cobrado el 50% de un acuerdo, en realidad se te sigue debiendo de todo lo que no te pagaron de acuerdo al crédito original. Para mí tendría que ser así. O sea, el argumento es que no quieren afectar los actos ya cumplidos, darle cierta seguridad jurídica, pero eso no es una nulidad. Claro, y como decimos, las causales de nulidad... Esos actos se hicieron en base a ocultaciones o con dolo del deudor, del concursado. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, me cuesta, después de 20 y pico de años de ejercer, y cuando lo estudié también, me sigue costando comprender la lógica de esta norma, porque estaría perjudicando a acreedores que, si percibieron parte de sus créditos, lo hicieron en base a un acuerdo viciado. No comprendo esa idea, pero bueno, la ley es clara en ese aspecto. O sea, hay que tratar de buscarle una interpretación beneficiosa. Sí, Rocío. Hay muchos artículos en la ley que sigue beneficiando al deudor en vez de los acreedores. ¿Cómo? Se te cortó, no te escuché.
Se cortó, no te escuché, Rocío. ¿Qué pasó? Ah, está escribiendo ahí en el... Doctor, mientras el que chat. Rocío escribe, le pregunto por Sí. la asistencia, porque como llegué Dale. más tarde... No, no tomé asistencia. Ok. No, no pasa nada, creo que están todos. Hay muchos artículos en la ley que siguen beneficiando al deudor, dice Rocío. Sí, 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 sí. O sea, tiene la innovación justamente, no solo en la quiebra, Rocío, sino que los fiadores y garantes del concursado no se ven alcanzados por esa innovación, con lo cual se da la particularidad de que lo accesorio no sigue la suerte de lo principal. Yo te salgo de garante a vos no sé, en cualquier obligación que vos hayas asumido, vos te concursás, llegás a un acuerdo que vas a pagar el 30% de ese crédito y el acreedor, si yo soy el fiador, me va a venir a mí y me va a reclamar el 100%. O sea, se pensó en el deudor, pero no en el crédito. Entendido, como decimos siempre, con la confianza generalizada. En algunos supuestos es así. Ya pasamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 reformas y contando la ley, y son temas que ni siquiera se han analizado en profundidad. Bueno, ¿alguna otra cosita? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Bueno, ha sido un gusto. Nos vamos a volver a ver seguramente antes del examen, y si no ya en el examen. Va a ser oral, ¿verdad? ¿No? ¿Les dijeron algo al respecto? Bueno, tranquilos, tranquilas, que no matamos a nadie. O sea, además, Profe, lo ¿yo con bueno quién me de... comunico por...? Ah, disculpe que lo corté. No, 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 decime. Yo tengo que rendir virtual porque tengo la excepción porque estoy a 600 kilómetros ya me la dieron al Sí, principio. ¿Con quién me comunico para hablalo con Guille, eso. Sí, sí, es el que se encarga de eso. Después, bueno, te puede tomar cualquiera, pero sí, sí, también lo hicimos en el plan viejo, que había unos, bueno, ya son muchísimos más, que bueno, que había unos 10 más o menos que tenían que rendir virtual, no hay ningún problema, por supuesto. Así que bueno. Bueno, los dejo. Nos vemos la próxima, espero que les haya sido útil y nada, adiós. ¿Mm? Chao, nos Gracias. vemos. No, por favor. Chao, chao.